Ah, pero ahí está. Ahí está. Estaríamos ya, pues, entonces. ¿Está bien? ¿El eco? Ahora el eco ya no está ahí. Ya. Bueno. Entonces ahora me empiezo. Pero quizá. Ya, bueno. Algo es normal. ¿Saben por qué? Fíjense, ahorita lo apago el audífono y sigue funcionando. Es por su otra cuenta, Inge. Sí, pero no. Aquí dice carreteras 1, grupo 2. Sí, ahí en su pantalla, pero fíjese, está ahí José Luis Lazarte y al ladito está tú. Está con 2 cuentas. Ah, con 2. Exactamente. Vote de usted mismo, Inge. Voy a votar. No, en la lista. No, uno más a la derecha, Inge. Eliminar de la reunión, exactamente. Quitar. Ahora sí puede activar su micrófono, Inge. Me estaba llamando la atención. Ya, ahora está. Ahora sí. Voy a presentar. No, ya está presentando, Inge. Ya está presentando. Ya. ¿Ahí está bien? Sí, ahora ya. Sí. Todo un lío para mí. me he confundido con esos 2 links. Ya. Entonces, recapitularemos. En la anterior clase hemos visto la espiral de transición, los elementos que compone. Entonces, hoy vamos a ver la longitud mínima de la espiral de transición. Yo les he estado comentando que esa longitud conviene tomar números redondos, ¿no? O de 5 en 5, ¿no? O sea, 65, 70, 80. ¿Y por qué? Para facilidad en el replanteo, para facilidad de los cálculos, es que conviene que tengamos longitudes enteras de la espiral de transición. Ahora, esa longitud de la espiral de transición, vamos a buscar cuál es la mínima para poder nosotros hacer los diseños de las carreteras con espiral de transición. Entonces, ¿qué dice? La longitud de la curva de transición, hemos visto ayer que era L sub E. Esa es la longitud de la curva de transición. O el parámetro de la espiral K no deberán ser inferiores a un valor mínimo. Es lo que nos están indicando para poder considerar una longitud mínima de la espiral de transición. Con el objeto de que la curva cumpla ciertas condiciones de tipo dinámico, geométrico y estético. O sea, por estos 3 condiciones es que dice no debería ser inferior estos valores del LL, o sea, la longitud, o el K, que es el parámetro de la espiral, ¿ya? En este sentido existen varios criterios en la determinación de la longitud mínima o parámetro mínimo, adoptándose como parámetro de diseño el mayor valor determinado por cada uno de los criterios, los cuales son. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir que de todos los criterios que tenemos, que vamos a ir analizando, vamos a escoger
una longitud de tal forma que considere todos los otros criterios. Por eso dice, adóptese como parámetro de diseño el mayor valor determinado por cada uno de los criterios. Entonces, se escoge una longitud que cumpla con los otros criterios. Eso es en otras palabras. O sea, queremos encontrar una longitud que cumpla con todos los criterios, si quieren, ¿ya? Entonces, esa longitud vamos a ver en función de un criterio que se denomina la variación de la aceleración centrífuga. Entonces, la longitud mínima, ¿cuál sería la longitud mínima de la espiral de acuerdo a la variación de la aceleración centrífuga? Para eso, ustedes tienen en su libro también, dice que tenemos un vehículo circulando en una curva de transición. Entonces, ¿qué es lo que queremos sacar? Queremos sacar que la longitud de una espiral en función de la transición está dada por esta relación. Directamente nos están dando aquí esta ecuación. Esta ecuación dice la longitud de la espiral para cumplir con este criterio que vamos a recalcar, porque aquí, por si acaso, criterio de la variación de la aceleración centrífuga, se llama eso. Entonces, ese criterio de la aceleración centrífuga está dado por esta relación. Esta fórmula, o esta expresión dice, se conoce con el nombre de la fórmula de Smirnov. Smirnov está considerando la sobrelevación, este peralte. Este E sub C es el peralte de la curva circular. Esta B, este B que dice, este es el valor de la, o mejor dicho, la velocidad específica, Esto está CH, como maneja el libro, es en tramos rectos, horizontales, pero digamos nosotros vamos a utilizar como E, velocidad específica, ¿ya? Esta velocidad específica es mayor en general que la velocidad de proyecto, un poquito mayor. Entonces, para los elementos de las curvas es que estamos analizando con velocidades específicas. Antiguamente se agarraba con velocidad de proyecto, pero se ha visto que conviene tener un poquito más esa velocidad para garantizar y tener más seguridad al determinar esta longitud de la espiral. Entonces, esta es una primera expresión en la que está tomando en cuenta el peralte, ¿no? O sea, el peralte de la curva circular, E sub C es el peralte, la sobrelevación, si quieren, dos palabras que es lo mismo, sobrelevación o peralte. B es la velocidad, pero esta es la velocidad específica que estamos indicando que es un poquito más que la velocidad de proyecto. ¿Por qué? Porque los vehículos modernos tienen velocidades más altas y aceleraciones más rápidas. Entonces, ya los últimos especificaciones técnicas dice, para encontrar esta longitud de la espiral por este criterio, conviene utilizar velocidad específica. Listo. Aquí hay un término nuevo, que es el J. J. Es una constante, el J, que está en metros por segundo cuadrado, cúbico, segundo al cubo. ¿Qué es eso? Es un valor empírico. Este J es un valor empírico, que nos está dando la variación de la aceleración centrífuga. Nos está dando la variación de la aceleración centrífuga. La aceleración está en metros segundo cúbico, al cubo, ¿no? Entonces, es un valor empírico, dice, ¿no? Es un valor empírico, que indica el grado de comodidad que se desea proporcionar. Experimentalmente, se ha comprobado que este valor varía entre 0,4 y 0,7 metros segundo al cubo. Se adoptan para J los valores específicos dados en la tabla 321. O sea, si nosotros tenemos una velocidad específica, fíjense, aquí dice 130, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros estábamos manejando velocidades de proyecto hasta 110, pero la velocidad específica les he dicho que es
del 10 al 15% más alto que la velocidad de proyecto. Por eso aquí aparece 130, ¿ya? Entonces, para velocidades bajas, dice, experimentalmente se tomaría 0,7. ¿Qué es? La aceleración centrífuga. ¿Qué letra tiene? J. Y para velocidades más altas llega hasta 0,4. Por eso es que dice que experimentalmente esta aceleración centrífuga varía entre 0,4 a 0,7. Por eso aquí 0,7 y 0,4. En el caso, o sea, este es la fórmula para encontrar la longitud de la espiral como mínimo, porque aquí dice debe ser mayor o igual, dice, ¿no ve? Esto es la longitud mínima, considerando la aceleración. Pero si digamos en un problema o algo, yo no tengo o no quiero poner la sobrelevación, entonces se reduce la fórmula y se convierte así. O sea, porque esto queda 0. Y esta velocidad al cuadrado por esto se vuelve la velocidad al cubo. Y este de abajo se mantiene el J y el radio de la curva circular, el R sub C. Entonces, esto se elimina. Al eliminar, o sea, si no considero, y eso es lo que nos están diciendo, si no considero el peralte o la sobrelevación, entonces esta fórmula original que era de Smirnov se vuelve una fórmula conocida como short. Aquí dice, es Tito, que dice aquí, en caso de que no se tenga en cuenta el peralte o la sobrelevación, esto es peralte o sobrelevación, he estado diciendo, ¿no ve? Eso, si no tomo en cuenta esta sobrelevación, entonces la fórmula se reduce a esta. Y esta reducción de la fórmula, dice, la cual es conocida como la fórmula de Shor. O sea, si no tomamos en cuenta la sobrelevación o el peralte, entonces tenemos la fórmula de Shor. Ya que fue deducida por él. Por eso es que se denomina esta ecuación la fórmula de Shor. Por esta razón, la fórmula de Smirnov, esta primera, también se conoce como la fórmula de Shor modificada, ¿ya? O sea, esto es como historia más que todo, para saber por qué tiene algunas ecuaciones un nombre de uno de los investigadores. Por eso es que está Shor, dijo, bueno, podemos simplificar si yo elimino el peralte, y por eso es que lleva su nombre, la fórmula de Shor. Y también dice, esto puede ser el Shor modificado. También se conoce como la fórmula de Shor modificado. En vez de decir Smirnov, se puede decir la fórmula de Shor modificado. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos esa segunda ecuación para poder encontrar la longitud mínima de la espiral en el caso de tomar en cuenta las aceleraciones, ¿no? ¿Qué más? Dice, igualmente Barnett propuso un valor de J, o sea, de la aceleración centrífuga, como este es de 0,6 a 0,4, ha tomado 0,6, o mejor de 0,4 a 0,7, ha dicho, bueno, pues tomaremos como un promedio, y eso ha puesto, como esto es un dato experimental, entonces lo ha adoptado 0,6, Barnett. Entonces, la fórmula de Shor, esta fórmula de Shor, cambia, o sea, se reduce todavía más. O sea, en vez del J, se pone 0,6. Y de esa forma tenemos esta ecuación, que se denomina la fórmula de Shor, ¿ya? O sea, tenemos 3. Podemos usar esta, puedo usar esta otra, si no me dan peralte. Y si yo asumo una aceleración centrífuga promedio, que como hemos dicho que es experimental, entonces si pongo 0,6, tendría esta tercera fórmula de Shor, ¿ya? No, aquí es, como hemos puesto de Barnett, ¿no? A ver, es que hemos dicho. Igualmente Barnett propuso un valor de J, la fórmula de Shor, llegándose a esto. O sea, de esta fórmula de Shor se quedó con Barnett propuso esto. Igual,
esta expresión es conocida como la fórmula de Barnett, ¿ya? O sea, no necesitan aprenderse los nombres de esos investigadores, sino directamente decir, tengo una fórmula, otra expresión y otra para encontrar en base al criterio de ¿qué? De la aceleración centrífuga. Fíjense, el primer criterio, aquí dice, uno de los criterios, dice, las cuales son, la primera, longitud mínima, o sea, ¿cómo voy a encontrar la longitud mínima de la espiral de acuerdo a la variación de la aceleración centrífuga? Entonces, la primera considera la aceleración centrífuga. Entonces, hemos visto que tenemos tres formas, esta y la de arriba, ¿no? Las tres. Dependiendo qué información tengo, puedo usar esta, si me dan el peralte, no me dan el peralte, puedo usar esta, y si voy a adoptar la aceleración centrífuga, 0,6, agarro esta. Eso es lo que nos está diciendo. El primer criterio, ese es el primer criterio, ¿ya? Segundo criterio, dice, la longitud mínima de la espiral de acuerdo a la transición del peralte. O sea, una segunda opción de definir cuál sería la longitud mínima de la espiral es de acuerdo a la transición del peralte. Entonces, ¿cómo va cambiando el peralte? Entonces, aquí, por ejemplo, A, en nuestro libro, este es del libro, A es el ancho de Casil. Esto está con la letra A, el ancho de Casil. 2A sería el ancho de la calzada, ¿no? O sea, 2A, el ancho de la calzada. Después B, esta inclinación que tenemos en las carreteras, que es un bombeo, que se llama bombeo, es bombeo, le estamos denominando B, bombeo normal en recta. En la recta tenemos un bombeo, aquí está en una recta. Y en esta ya empieza el TE, que sería tangente espiral. O sea, aquí empieza la espiral. ¿Ve? Entonces, en el tramo recto tenemos B y B. O sea, este es un bombeo bidireccional a ambos lados del carril, ¿no? Inclinación a un lado y al otro lado. Eso es lo normal que hacemos en las carreteras. Entonces, eso le está colocando el símbolo de la letra B. Después E sub C. Aquí E sub C es el peralte en la curva circular. Entonces, aquí este sector, si ustedes ven, aquí termina EC. Entonces, aquí empieza TE. Entonces, aquí vamos a tener la curva circular en esta parte. Entonces, ese peralte de la curva circular, dice. Luego, o sea, desde aquí empieza el peralte, ¿no? Desde esto es espiral, curva circular. Entonces, por eso es que aquí tenemos ese, ¿ya? Peralte en cualquier sección. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos un peralte en cualquier sección, dice. Esa sería la letra E, para diferenciar. Y M, si está aquí, la M, es la pendiente relativa de los bordes, así se llama, pendiente relativa de los bordes. Este M, aquí si tomo 1, esto es M. Si aquí tomo 1, esto es E sub C, o sea, el peralte de la curva circular, ¿no? O sea, aquí cómo sería la inclinación. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta figura? La longitud mínima de la espiral, de acuerdo al peralte, estaría desde el TE hasta el EC. Todo esto es la longitud mínima de la espiral. ¿No ven? Entonces, para pasar con seguridad y comodidad desde la sección en bombeo normal, aquí tenemos en bombeo normal, B, en recta, esto es en tramo recto, aquí no, este sector no es recto, porque aquí sí empieza tangente espiral, en este punto. Después vamos en el eje, y aquí empieza ese, ¿qué es esto? Espiral, curva circular, entonces aquí tenemos la curva circular, entonces aquí dice que tenemos E sub C. E sub C, ¿qué viene a ser? Peralte en la curva circular. Bueno, si revisamos, esto se está inclinando hacia la derecha, ¿no? Esto es derecha y esto es izquierda. Entonces, el borde interior, o si quieren, este es el borde exterior, ¿no ve? Este es el borde interior, va a ser más bajo
este borde exterior va a estar más levantado. ¿Por qué? Por este peralte, por el peralte, porque vamos a ir inclinando. En las curvas tenemos que darle peralte para que no se salgan los vehículos, ¿no ven? Eso es la inclinación. Y hay que calcular esta longitud de la espiral en base a la transición del peralte. Por eso nos están diciendo. El segundo criterio es encontrar cuál sería la longitud mínima de la espiral de acuerdo a la transición del peralte. Entonces, ¿qué más nos dice? Para pasar con seguridad y comodidad desde la sección en bombeo. Aquí esta sección es en bombeo, o sea, es en tramo recto o normal, bombeo normal. En recta, hasta aquella sección con peralte E de la E sub C, aquí tenemos E sub C, dice, donde empieza la curva circular, es necesario hacer gradualmente el peralte o inclinación transversalmente de la calzada. O sea, tenemos que ir cambiando, ir modificando, cambiando así, la inclinación va aumentando cada vez más, ¿no? Entonces, para poder resolver cuál es esa longitud mínima en función o de acuerdo a la transición del peralte para la espiral, cuál sería esa longitud. Entonces, en base a este criterio, es que lo que hacemos es, en el triángulo rectángulo vertical, A, B, C, aquí tenemos un triángulo rectángulo, porque aquí tenemos 90 grados, ¿no ven? Entonces, en este triángulo rectángulo vertical ABC, A, de nuevo repito, B y C, ¿qué podemos sacar? ¿Qué relaciones? AC, este AC, es a ABC, aquí BC, como 1 es AM. Entonces, por relación de triángulos, aquí estamos sacando así. AC, de nuevo repito, AC es A1 si quieres, A1, como BC es AM. ¿Qué hemos dicho que se llama M? Pendientes relativa de los bordes. Eso es M. Igualmente dice, en el triángulo rectángulo vertical BCD, BCD. Aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo 90 grados, ¿no ven? En este C, ¿no ven? Entonces, ¿cómo puedo relacionar esto? PC es a qué? A BC es a CD, como aquí tengo E sub C, es Tito, es E sub C, que es el peralte en la curva circular, y esto es 1. Entonces aquí está. BC es esto, es ACD, como el peralte de la curva circular E sub C es A1. ¿Ya? Aquí está, estos dos. Ahora, en base a eso, ordenamos AC, ¿a qué es igual? Si revisamos aquí, AC quiero sacar, BC va a ser arriba y sobre M. Y BC va a ser el peralte por CD sobre 1. Entonces, de esas dos ecuaciones se saca esto. Tenemos AC es CD por E sub C sobre M. Donde CD, ¿qué sería CD? Si revisamos, es CD, si vemos aquí, CD que es el ancho del carril A, CD, ancho de carril. Entonces, reemplazamos CD por ancho de carril A. Y AC, que es, si revisamos AC, AC hasta aquí, que es la longitud de la curva de la transición de la espiral, de la transición o de la espiral de transición. Es lo mismo. Entonces, esto es AC. Por lo tanto, en vez de AC, coloco la longitud de la espiral. Y simplificando esto, AC viene a ser la longitud de la espiral. Debe ser mayor o igual a A. ¿Qué es A? El ancho de carril. E sub C, este es E sub C sobre M. Entonces, ahí tengo la ecuación que usaríamos para encontrar la longitud de la espiral en base al criterio de la, que hemos dicho aquí, de la, ya me pasó.
para que no nos perdamos, de la transición del peralte. Este es el criterio de la transición del peralte, ¿ya? Por si acaso, por eso vuelvo. Entonces, este sería la forma para poder usar y ver que tiene que ser la longitud de la espiral mayor a esto. Después tenemos otro criterio, el tercero. La longitud mínima de la espiral, o sea, también es mínimo de la espiral, por razones de percepción y estética. O sea, hay dos. Longitud mínima de la espiral en base al criterio de la percepción y la estética. En algunos libros, en vez de estética, se usa el término apariencia, ¿ya? En vez de estética, aparece el criterio de la apariencia. Entonces, veamos el de la percepción. Dice, desde el punto de vista de la percepción, la longitud de la curva de transición ha de ser suficiente para que se perciba de forma clara el cambio de curvatura, orientando adecuadamente al conductor. Para tal efecto, se considera que el disloque, hoy día al empezar la clase les pregunté ese desplazamiento que se llama, me han dicho disloque, ¿no? Entonces dice que debe haber un disloque como mínimo a utilizar, debe ser de 0,25 metros. O sea, tiene que haber disloque, tiene que haber desplazamiento. Con lo cual se obtiene una longitud mínima de la espiral. Entonces, nos dan esta fórmula que nos dice, yo utilizaría la longitud mínima de la espiral por razones de percepción debe ser mayor o igual a la raíz de 6 por el radio de la curva. Esa es la fórmula por la razón de percepción. Por razones de estética o apariencia, la otra. ¿Y qué dice? Por razones de estética y con el objeto de obtener alineamientos armoniosos, el ángulo de deflexión de la espiral θ sub b debe ser mínimo de 3 grados. Eso es de las especificaciones del diseño geométrico, dice que el ángulo de deflexión de la espiral debe ser mínimo de 3 grados. Despejando L sub b de la ecuación 352, bueno, que está más arriba, porque aquí ya estamos en la 378, entonces encontramos que la longitud de la espiral por razones de estética, reemplazando a la fórmula aquí, se da este valor. Y esto, para mejor entender, esto sobre 9, ¿no? Se lo ponemos al denominador 9. Y este es el radio de la curva. Entonces, de acuerdo al criterio de la estética, la longitud mínima de la espiral debe ser mayor o igual al radio de la curva circular sobre 9. Ese es lo que tenemos que usar. Esta fórmula y ver cuál es mayor y que cumpla para todos, ¿no? Entonces, esta otra, hemos visto para el otro criterio de la aceleración. Ahora seguimos viendo. Hay otro criterio. Este otro criterio no es mínima, es la longitud máxima. Dice, todos los anteriores que hemos estado viendo era longitud mínima. Entonces, en este caso, tendría que ser la longitud máxima de la espiral de transición. El valor máximo del parámetro de la espiral, K máximo, no se acuerdan K máximo que hemos estado usando, debe ser igual a 1.1 veces el radio de la curva circular en estudio. Entonces, K máximo, dice, debe ser igual a 1,1 el radio de la curva. De otra manera, podríamos decir K máximo, entonces K debería ser menor o igual a 1,1 por el radio de la curva. Estamos indicando lo mismo que dice aquí de esta forma, ¿no? Entonces, ahora reemplazando el valor de K según la ecuación que tenían en el libro, que es más antes, entonces se llega a esto. O sea, la longitud de la espiral como máximo, o sea, este es como máximo, o sea, tiene que ser menor a 1,21 por el radio de la curva circular. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos da la longitud de la espiral. O sea, ¿cuántos criterios tenemos? Si quieren, revisamos un poquito. El primer criterio
es el criterio de la variación de la aceleración centrífuga, se llama así. El segundo criterio se llama de la transición del peralte. El tercero se llama por percepción. El cuarto, como esto es percepción estética, el cual sería estética. Percepción es estética es esta otra forma. Y hay uno más, ¿cuál es? La longitud máxima. Las otras eran mínimas. Este es como máximo para considerar la longitud de la espiral de transición. ¿Cuánto sería? Entonces la fórmula sería esta. Esto, por 381 que dice eso. En nuestro libro, todo lo que está con paréntesis así, estas son las fórmulas más importantes. 381. Entonces, hasta ahí hemos encontrado varios criterios para definir la longitud de la espiral. Pero ahora, como estamos haciendo que es una espiral de transición que está compuesto de una espiral, de una curva circular y una espiral, entonces es necesario saber cuál sería la longitud mínima de la curva circular central, ¿no? Porque está al medio la curva circular, ¿no? Al medio. Entonces, la longitud mínima aceptable del tramo circular central para el arreglo espiral, circular, espiral, es la correspondiente a la distancia que puede recorrer un vehículo a la velocidad específica del elemento en kilómetros por hora durante 2 segundos. Entonces, esa debería ser la longitud mínima de la curva circular. Por lo tanto, la longitud podemos encontrar por el sistema arco-grado o por el sistema cuerda-grado. Aquí por eso está manejando los dos, por cuál saco. Esto debe ser mayor, dice, a la velocidad específica por el tiempo. Este tiempo nos han dicho que debe tener durante 2 segundos por lo menos el tiempo que dure la longitud de la curva circular. Entonces, ¿cuánto va a ser? 2 segundos. Aquí el tiempo va a estar 2 segundos, pero como 2 segundos con horas no puede ser. Una hora es 3.600 segundos, entonces hora con hora se va y segundo con segundo se va, pero esta longitud vamos a trabajar en metros, no vamos a trabajar en kilómetros. Entonces, 1 kilómetro tiene 1000 metros, por lo tanto, kilómetro con kilómetro se va y la respuesta sería la longitud en metros. Luego, la longitud mínima de la curva haciendo estas operaciones, 2 por 1000 sobre 3600, eso tenemos que debe ser mayor o igual a 0,556 por la velocidad específica. Esta es la velocidad específica, ¿ya? Entonces, por otro lado, el diseñador puede omitir la espiral de transición independientemente de la categoría de la carretera y la velocidad específica de la curva horizontal, solo cuando el radio de la curva horizontal sea superior a 1000 metros. En ese caso, dice, vuelvo a repetir, el diseñador, el que está diseñando este tipo de curvas, puede omitir la espiral de transición, o sea, podemos eliminar la espiral de transición, independientemente de la categoría de la carretera y la velocidad específica de la curva horizontal, solo cuando el radio de la curva horizontal sea superior a 1000 metros. O sea, si yo tengo un radio superior a 1000 metros, puedo, dice, de acuerdo a esto ¿de dónde sale? Son las normas del diseño geométrico. Cuando uno empieza a leer detalles de las normas, vas aprendiendo estos conceptos. En su libro tiene algunas cositas que comentan referente a las normas. ¿Cuándo se puede hacer la curva, o mejor dicho, la espiral de transición? Por eso aquí dice, podemos eliminar, omitir quiere decir eliminar, la espiral de transición, que es independiente de la categoría de la carretera, o sea, porque en función de la carretera también se define. Y la velocidad específica, dice, independiente de esto, solo cuando el radio de la curva horizontal sea superior a 1000 metros. O sea, si tengo un radio de la curva horizontal mayor a 1000 metros, podemos eliminar la espiral de transición. Eso es lo que dice, ¿ya?
Bueno, este ejercicio, bueno, a ver, vamos. Este es un ejercicio de otro libro, ¿Para qué? Para que podamos repasar un poquito cómo es el cálculo de una curva espiral, circular, espiral. Hemos hecho una, pero aquí es de otro libro, con otra simbología en algunos casos. Por ejemplo, aquí dice curva 1, va a ser a la derecha. Entonces ya sabemos el delta a la derecha, que hemos dicho positivo a la derecha. La deflexión, ahí nos dan el radio 80 y cuerdas de a 10 metros y el abscisa del PI. Entonces, ¿qué nos piden? Otros datos más. Velocidad de diseño, 50 kilómetros por hora. Ancho de la calzada, 730. Obtener la longitud de la espiral adecuada. ¿Cuál sería esa longitud de la espiral adecuada? Todos los demás elementos y deflexiones de toda la curva. Entonces, para eso, nosotros podemos usar nuestros criterios, o como también en este libro está usando, de acuerdo a la transición del peralte. La longitud mínima está dada, si revisamos, tenemos lo mismo, solamente ¿dónde cambia? Cambia en esta letra. En vez de I, nosotros usamos J, o sea, M. Estamos usando M. A ver, vamos a revisar porque ahorita EA está. EA-M. O sea, en vez de M, está usando I. En otro libro, eso, ¿ya? Por eso es que a veces, al final he dicho, cuando mezclo otros libros, más todavía se confunden. Entonces, fíjense, la longitud de la espiral, de acuerdo a la transición del peralte, ¿cuál sería la longitud mínima? Entonces, el peralte, por ejemplo, yo les he estado comentando que normalmente usamos mucho el peralte de 8%, aunque en su libro tienen de 8, de 9, de 10, hay bastante. Empiezan ahí varias opciones, pero la que más se usa normalmente 8. El M, o sea, dice, está sacando de un manual del Instituto Nacional de Vialidad, esto es uno de Colombia, y dice para un radio de 80 metros, para un radio de 80 metros deberíamos tener M 0,77. Entonces emplaza 0,77 y saca que la longitud de la espiral como mínimo debería ser 37,9 metros, ¿ya? Después dice, según la variación de la aceleración centrífuga, empleando la fórmula de Barnett, tenemos la fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas? Velocidad al cubo. Esta es la velocidad. Esa velocidad, aquí, por ejemplo, está usando de diseño o de proyecto. Nuestro libro está usando, a ver, aquí está, velocidad de diseño. En nuestro libro, esta velocidad estamos usando velocidad específica, que es un poco mayor, ¿no?, que la de proyecto, para garantizar, darle más seguridad, pero se puede usar también la velocidad de proyecto. Aquí, por ejemplo, me han dado velocidad de proyecto. Entonces, 50. Entre 28 por el radio de la curva, que es 80. Por lo tanto, dice que la longitud de la espiral sería 55,8 metros de acuerdo a la aceleración centrífuga, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo al criterio estético, se tiene que la longitud de la espiral es radio de la curva circular sobre 9. Eso es la misma que tenemos ahí, 8,9 metros. Aquí hay una que es adicional, que no tenemos en la otra. Según la AASHTO, la longitud de la espiral sería la velocidad de diseño dividido entre 1,8. Esto nos da 27,8. Entonces tenemos varios criterios y dice aquí, se puede observar comparando los resultados los valores tan diferentes. Por ejemplo, tenemos de 37,9, de 55,8, de 8,9, de 27,8 o 9. Entonces tenemos varios. Esto indica que para definir la longitud mínima de la espiral juega un papel importante otros aspectos como podrían ser la disponibilidad de espacio,
eso también es importante. El tipo de vía, en base al tipo de vía podemos ir jugando con la longitud, y principalmente la experiencia del diseñador. Como conclusión, aquí dice que puede considerar que el criterio más importante es el de la transición del peralte, ya que implícitamente considera la comodidad y seguridad, y el valor obtenido está por encima del calculado según el aspecto estético y de la longitud mínima absoluta. Entonces, la longitud de espiral se recomienda, dice, o se redondea, la longitud de la espiral se redondea normalmente a un valor múltiplo de 5. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, las longitudes de la espiral se hacemos con enteros y podemos hacer 60, 65, 70, 80, 85, así, y mayor del valor calculado. Por lo tanto, para el ejemplo se considera una longitud de espiral de, a ver, ¿cuánto tenemos? Si revisamos, tenemos 37,9, 55,8, 8,9 y 27,9. Que cumpla todos, fíjense, subo a este, y eso es lo que nos está diciendo. Si tomo 40 metros, cumple este. Este es el máximo, entonces puedo bajar, o 40. Este es 8, muy poquito, ¿no? O sea, no cumple para este de aquí, o sea, se lo elimina, digamos, 8,9. Si uno de ellos dice 37, entonces tenemos que ir eliminando los otros. Este 27 tenemos que eliminar también, este cumpliría 37. Entonces, revisando un poco el de 40, si vemos aquí, o sea, dice, variación de la aceleración centrífuga 55,8, según Barnett. Esta, podríamos adoptar 60, digamos, o puedo adoptar 40. Y aquí dice, de acuerdo a estos aspectos de tipo de vía, disponibilidad del espacio, etcétera, entonces está agarrando 40 metros, que es la longitud que está adoptando. Aquí se redondea, dice normalmente, aquí está la longitud de espiral, se redondea a un valor múltiplo de 5 y mayor del valor calculado. Por lo tanto, para el ejemplo se considera, dice, ¿no? O sea, consideramos, yo por ejemplo, podríamos poner hasta 50, porque el mayor es 55,8, entonces 50. Tampoco llegar o sea, este 27, por ejemplo, no cumpliré con este 37, por lo tanto, el 27 queda fuera. El 8,9 tampoco cumpliría con el 37, por eso queda fuera. Entonces, entre el 37 y el 55, eso es lo que tenemos que escoger. Entonces, por eso es que han escogido un promedio ahí, que 40, y listo. ¿Eh? ¿Alguien me quiere decir algo? Y después empieza a calcular los elementos de la curva de transición. Entonces, parámetros de la clotoide, hemos aprendido, pero nosotros ¿qué usamos? En vez de A, usamos K, ¿ve? K mayúscula. Este en otro libro está usando A y tiene ese parámetro. Y de ahí vamos sacando la deflexión de la espiral. La deflexión de la espiral, teta sub E, teta sub E, aquí tenemos en radianes, ¿se acuerdan que sacamos en radianes y también en grados, minutos y segundos? Entonces en radianes, para usar las coordenadas, y alguien ayer me preguntaba dónde empieza, y empezaba en TE, ¿no ve? Las coordenadas. Entonces la distancia XC es en la coordenada XC y YC, 39 y 3, ¿no? Esto hemos visto con otro ejemplo, otro ejercicio. Después las coordenadas del PC, ahí están las coordenadas del PC. Tenemos la tangente de la curva. Tangente de la curva, esta es la tangente de la espiral. ¿Ve? La externa de la curva, esta es la externa de la espiral. Entonces, reemplazamos fórmulas y vamos viendo los diferentes elementos de la curva de transición de la espiral. Esta, por ejemplo, tangente larga. Si revisamos, aquí TL, pero nosotros tenemos la L mayúscula. Aquí está con L minúscula. Aquí tangente corta. Eso también hemos visto. O sea, es aplicar las fórmulas. La cuerda larga. Ahí tenemos la cuerda larga.
está dado por esto. Estos valores ya hemos encontrado más antes, entonces ya estamos reemplazándolo más ya. Las deflexiones también hemos visto. Y de aquí piensa encontrar delta C. ¿Cuánto va a ser? El grado de curvatura para cuerdas, ¿no ve? Porque vamos a usar cuerda. Y la longitud de la curva. Entonces, de esa forma tengo la longitud de la curva circular, va a ser el delta de la curva circular por la cuerda sobre el grado de curvatura de la cuerda de 10 metros, porque este G es para 10, ¿no? Entonces, 7 grados 10 minutos. ¿Listo? Y con eso, 7 y 20, es decir, con eso encontramos las abscisas de la curva. T, ayer hemos visto cómo se encuentra. S se suma la longitud de la espiral. Para encontrar S, sumamos la longitud de la curva. Ya hemos sacado 39,45. Entonces, y después ET, ¿cuánto va a ser la abscisa de en este punto? Va a ser la cuerda de espiral más la longitud de la espiral. Entonces, tenemos la espiral de cuánto hemos tomado, de 40. Y tenemos la abscisa del ET. Y en base a eso se hacen las deflexiones. Y de las deflexiones tenemos un resumen, aquí, un resumen. ¿Cómo vamos a ir calculando? A ver, un poquito revisen esto y aquí vamos a después, para la siguiente clase, vamos a ver transición del peralte, porque necesitamos hasta aquí avanzar para dar el examen. Transición del peralte, ¿ya? Entonces, hoy hemos visto la teoría de los criterios de la longitud de la curva de transición. Y pueden ver un ejemplo, un ejercicio resuelto en el libro, ¿no? O sea, para encontrar estas longitudes, a ver dónde está, por si acaso, porque parece que está en la página 274. Está resuelto para encontrar la longitud de la espiral. ¿Cuánto sería? En base a los criterios que les he comentado. Entonces, esa página 274 y 275, por favor, léanlo, ¿ya? ¿Listo? Bueno, me van a disculpar que nos hemos ido atrasando bastante por querer que entren todos los del grupo y bueno, he quedado para el miércoles que les voy a hacer un link, una invitación inmediata, me han dicho, ¿no ven? ¿Listo? Bueno, aquí descansaremos. Hasta luego, nos vemos. Dije, perdón, ¿qué página era para que lo veamos? Ya, con todo gusto. La página ¿Qué página era, perdón? Sí, 274 y 275 es una aplicación ¿de qué? De cómo se encuentran las longitudes de la curva de transición. O sea, todos estos criterios que hoy día hemos visto, estos criterios que están aquí, el criterio de la estética, de la percepción, la longitud mínima de una curva circular central, todo esto está en la página 274. Hay un ejemplo, y ahí dice longitud mínima de una curva espiral. Quiere encontrarse en base a los criterios. Y nos dice cuáles criterios: variación de la aceleración centrífuga, transición del peralte, por razones de percepción y estética, cuál sería, y dice lo mismo que la longitud máxima a utilizar. O sea, hemos visto aquí que tenemos una longitud máxima. A ver, vas a ver aquí. La longitud mínima de estética, la longitud máxima. Aquí está. La longitud máxima de la espiral, entonces es esta. La longitud máxima de la espiral es 1,25 por el radio de la curva circular. Entonces no puede ser más que esto. Tiene que ser menos. Entonces, ahí está un ejercicio que es la 336, en 2 paginitas, y ahí está resuelto. Es aplicar solamente estas fórmulas, ¿ya? Ahí está. Si revisas en la página 275,
está usando esto. ¿Y cuál es la respuesta? Ahí está comentando, ¿cuál engloba todo? O sea que cuál longitud está envolviendo a la otra. Y de ahí es que se elige una longitud de la espiral, ¿ya? Besito, quiero que me lean para que podamos avanzar el siguiente, las peraltas, ¿ya? ¿Listo? Inge, Dime. una Está consultita. bien, Inge, muchísimas gracias. No hay de qué, no hay de qué. Gracias a vos por preguntar. No, gracias. Dime. Inge, con respecto a lo que nos hemos retrasado un poco, ¿la fecha Sí. del examen se va a mantener? Sí, se va a mantener, solamente que tengo que tener para esa fecha bien que pueda revisar, controlar a los 200 alumnos. O sea, si no, no voy a poder hacer el examen para esa fecha. Por eso es que voy a ver, el miércoles tenemos que saber bien que voy a poder admitir y para poder darle el examen, si no, no. Si es que no puedo hacer para los 200, no, tal vez no vamos a dar el examen, no sé, todavía eso. Pero por el momento la fecha no cambia, no se cambiaría. ¿Ya? ¿Listo? Ya, Inge, gracias. Listo. Nos Sí, vemos. Dime. le podría indicar en este momento para que pueda.